Crónicas de un ahueonao, capítulo 4. Cuando el deber llama, el ahueonao va. Hay decisiones que uno toma porque quiere, y después están las decisiones que uno toma porque siente que debe hacerlo. Y bueno, después están las mías, tomadas con una precisión digna de dos borrachos jugando con una pistola. Porque después de la noticia del embarazo, hice exactamente lo que habría hecho cualquier persona criada con una mezcla peligrosa de valores, culpa por ausencia paterna y falta de criterio. O, por así decirlo, firmar mi sentencia con una sonrisa de imbécil. Hubo un momento donde todo se definió. Fue una conversación días después de la noticia. No recuerdo exactamente qué se dijo, pero sí recuerdo el lugar. Un parque cerca de su casa, árboles, un puente de madera. Ahora lo pienso, ¿qué escenario más perfecto para un asesinato y esconder el cuerpo? Porque ahí fue donde me ejecutaron, no físicamente, sino que emocional. Y le pregunté, ¿y ahora qué hacemos? Y su respuesta fue, ¿con qué? ¿Con nosotros o con el bebé? Y ahí cometí la hueonada más grande de todo este capítulo. Le respondí, con todo. Hasta hoy me pregunto qué chucha estaba pensando cuando le dije eso. ¿En qué momento exacto dejé de tener cerebro? Y entonces llegó la respuesta. Automática, como si ya estuviera preparada. Hay que volver, por el bebé. Y mi cuerpo lo entendió antes que mi cabeza. Sentí como se me apretó el estómago. Como cuando sabes que estás haciendo una estupidez, pero la cagáis igual. Y aún así, dije que sí. Porque en ese momento ser responsable parecía más importante que ser honesto conmigo mismo. O por así llamarlo, un ahueonado con principio. Sigo pensando, la frase, hay que volver por el bien del bebé. Y cuando escuché eso, no pensé en amor, no pensé en un futuro, ni en segundas oportunidades. Pensé en obligación, pensé en algo mucho más simple. Bueno, entonces esto ya está decidido. Pero había otra cosa, una sensación física, un nudo en el estómago, una incomodidad difícil de explicar. Y en el fondo de mi cabeza, una voz de mi subconsciente diciéndome, no es la única solución. Pero la hice callar. La ignoré como un ahueonado profesional. Porque yo crecí con un padrastro, y para ser justo, no era un mal tipo. Pero tampoco fue una figura paterna que uno recuerda cuando piensas en quién te enseñó a ser un hombre. Simplemente estuvo, y pasó por mi vida, sin dejar huellas. Y yo me juré a mí mismo que mi hijo no iba a crecer así, que iba a crecer con un papá presente. Aunque eso significara que todo lo demás podía pasar a un segundo plano. ¿Ven cómo funcionó la trampa? No me atrapó ella, me atrapó mi propio trauma. No volvimos como esas parejas de película, no había una casa compartida. No fuimos a elegir cortinas, ni muebles, ni ninguna mierda de esa. No había una rutina bonita, ni tampoco finales felices de teleserie. Simplemente nos hablábamos por mensaje, por teléfono, nos veíamos rara vez. Generalmente era yo quien escribía primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Preguntas superficiales. Y poco a poco fue transformándose en una especie de relación. Y la vida seguía en dos casas distintas, cada uno con su familia, con sus cosas, estudio, trabajo, etc. Pero intentando actuar como si esto fuera una relación normal, como si nunca nada hubiera pasado. Porque aparentemente el olvido selectivo era mi superpoder. Desde afuera parecía estable, desde adentro era otra cosa. Hacíamos cosas de pareja, salidas, conversaciones, planes. Pero todo tenía un tono raro, era forzado, así como de utilería. Como si estuviéramos interpretando personajes, como si ambos supiéramos que algo no encajaba, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Porque decirlo en voz alta significaba admitir que todo era mentira. Y las mentiras cómodas son más fáciles que las verdades incómodas. Y si algo aprendí con los años, es que las verdades incómodas duelen un rato, pero las mentiras cómodas pueden terminar siendo un podcast completo. Y lo que más me molestaba seguía ahí.
los celos. Y ojo, no eran míos. Ella tenía un control absoluto de mis redes. Sabía cuántos amigos tenía en Facebook, que en ese tiempo no existían las otras. Si yo tenía 186 y subía 187, lo investigaba como si estuviera resolviendo un asesinato masivo. Y ese número 187, si llegaba a ser mujer, venían las preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿La conoces? ¿Por qué te agregó? Qué weá más tediosa, weón. Y no era curiosidad, era fiscalización directa. Y a veces yo también explotaba y le decía, esta weá no es normal, weón, estáis psicópata. Pero después seguía pasando, porque así funcionaba la dinámica. Y eso no había cambiado. Y yo, como el imbécil entrenado que era, seguía ahí, defendiéndome de acusaciones que no había cometido, como si la culpa fuera mi segundo idioma. Y aún así, había momentos que parecían normales. Los viajes a controles médicos, por ejemplo. Yo manejaba, ella iba al lado, y por fuera éramos exactamente lo que teníamos que parecer. Una pareja esperando un hijo. La radio sonaba de fondo, conversaciones superficiales, preguntas simples como ¿cómo crees que va a salir todo? Bien, po. Y desde afuera todo parecía normal, pero por dentro yo me preguntaba otras cosas. ¿Qué va a decir el médico? ¿Irá a tener 3 ojos? ¿6 dedos? ¿O quizás 4? ¿O quizás 3 brazos? O la pregunta más recurrente, ¿estaré haciendo lo correcto? O más bien, ¿por qué sigo aquí si todo está siendo tan raro? Bueno, y ahí llegó la primera ecografía. Escuchar el corazón del bebé. Ese sonido que en las películas cambia la vida de las personas. Y nada. No pasó nada. Al salir me miró y me dijo, eres un perro frío. Eso lo recuerdo muy bien. Y yo no supe qué responder, porque en realidad no era frialdad, era desconexión. Como si todavía estuviera observando todo desde afuera, como si la noticia todavía no terminara de entrar. O más bien como si mi subconsciente ya supiera la verdad, pero mi cerebro se negara a aceptarla. Había una vida que se mostraba y otra que existía solamente dentro de mi cabeza. De día jugaba a ser una pareja funcional, pero de noche venían las dudas. Las dudas no habían desaparecido. Cuando me quedaba solo, cuando las conversaciones se cerraban y las luces se apagaban, y ya no había nadie alrededor, ahí aparecía siempre la misma pregunta. ¿Será mío? ¿Del amigo? ¿De quién será? No era una idea puntual, era más bien un ruido de fondo. A veces bajaba el volumen, pero era constante, como esos zumbidos que te vuelven loco, pero que nadie más escucha. Y había temas que nadie tocaba, historias, fechas, personajes. Momentos que ocurrían peligrosamente cerca de la época donde habíamos terminado, o peligrosamente cerca de la aparición del famoso amigo. Cada cierto tiempo aparecía algo que rozaba el pasado y se producía un silencio raro. Ese silencio donde ambos saben exactamente de qué están hablando, sin decirlo. Y nadie decía nada. Porque decirlo significaba que se rompería la ilusión. Y la ilusión, aunque falsa, era más cómoda que la verdad. Y un día volví a revisar mis redes. Otra vez. Preguntas, likes, sospechas, tensión. No fue una gran pelea, pero fue de esas peleas chicas que te dejan igual de cansado que una pelea grande. Porque no se discute por el problema exactamente, se discute por lo que el problema representa. Y lo que representaba era simple: yo no confío en ti y nunca lo voy a hacer, y tú tienes que vivir con eso. Bueno, había una falsa normalidad. Y con otras personas era peor todavía, porque ahí se fingía más, mucho más. Lo peor es que ni siquiera era consciente de que estaba actuando, al menos no completamente. Porque creo que en algún rincón muy escondido en mi cabeza, atrás de la última neurona guacha que tenía en ese tiempo, yo sabía que algo no cuadraba. Parecía que estábamos bien, estables, felices. Pero era actuación, involuntariamente constante. Como esos actores que quedan atrapados en un personaje perpetuo. Y así fueron pasando los meses. Entre controles, discusiones, dudas que aparecían y desaparecían.
Y finalmente llegó el día. 2 semanas antes de la fecha, weón. Otra señal más, ¿cómo fui tan weón? Otra de las tantas que hoy miro hacia atrás y pienso, compadre, saco la cuenta, no se haya weonado, no soy weón. Porque cuando el universo a mí me daba señales, yo las coleccionaba. No me daba el tiempo de interpretarlas. Entré y fue caos, puro caos. Sangre, luces, gente entrando y saliendo, órdenes, ruido. Y yo completamente fuera de lugar, como un nazi en un bar mitzvah. No sabía dónde mirar, no sabía dónde poner las manos, no sabía qué se suponía que tenía que sentir. Y de pronto nació el bebé. Y ojalá pudiera decirles que fue uno de esos momentos que te cambian la vida. Que escuché el primer llanto y todo hizo un clic. Pero no. Lo único que recuerdo es haberme quedado congelado. Mirando con 1000 preguntas dándome vuelta la cabeza, sin entender muy bien qué estaba pasando. Y hoy pienso que incluso esa falta de emoción también era una señal. Pero como ya era costumbre, yo decidí no escucharla. Y bueno, después intentamos hacer lo que se suponía que hacen las familias. Nos veíamos más, yo iba a la casa, tomábamos once, conversábamos de pañales, horarios, leche y weas de la guagua. Y desde afuera parecía normal, incluso feliz, como esas fotos familiares donde todos salen sonriendo, pero nadie sabe qué pasó 5 minutos antes. Porque las dudas seguían ahí, no todos los días ni todo el tiempo, pero seguían apareciendo, sobre todo cuando yo tenía tiempo para hablar conmigo mismo. Y hablar conmigo mismo era peligroso, porque yo sabía la verdad, solo que no quería admitirla. Y de a poco empecé a convertirme en algo raro. No se sentía exactamente como una pareja, ni tampoco éramos ex. Y honestamente, tampoco me sentía como papá. Solo era un hueón creyendo que hacer lo moralmente correcto garantizaba una buena decisión. Y cada vez que aparecía una duda, yo la enterraba rápidamente. Porque ahora había una guagua. Y cuando hay una guagua de por medio, uno deja de preguntarse si es feliz. Y empieza a preguntarse si está siendo responsable. Y yo estaba convencido de que aguantar era lo correcto. Aunque ya sabemos que yo tenía la capacidad extraordinaria de confundir sufrimiento con virtud. Y el sufrimiento, cuando lo justificas, se vuelve parte de tu identidad. Después del nacimiento, algo cambió. No la relación, esa siguió siendo exactamente lo que era. Pero sí cambió mi forma de quedarme ahí, porque ahora había algo más grande que nosotros dos. Y eso hacía mucho más difícil cuestionar las cosas. Porque cuestionar significaba admitir que todo había sido un error. Y yo todavía no estaba listo para eso. Y así pasaron los meses. Y justo cuando todo parecía estable, apareció un mensaje. Facebook. Todavía recuerdo el sonido de las notificaciones de Facebook. ¡Puc! Hola vos, tantos años. Y tú te casaste, y con hija, y obvio hice lo que hace cualquier hombre. Me puse a mirar su perfil. La recordé. Y me gustó lo que vi. Y por primera vez en mucho tiempo pensé en mí. No en el deber y no en la obligación. No en el qué dirán. Pensé en mí. Y se me dibujó media sonrisa en la cara. Esa media sonrisa que aparece cuando dejas de escuchar al angelito y empiezas a ponerle atención al diablito que tienes sentado en el hombro. Y le respondí.